Bueno, pues empezamos el año con muchísima fuerza y en esta ocasión, para presentar uno de los libros que acabamos de sacar ahora mismo, lo hemos sacado para tenerlo en Navidad en tiendas, pero todavía no hemos empezado ni a hablar de él. Y eso es lo que vamos a hacer en este podcast con nuestro invitado de hoy, el autor de este magnífico libro, Javier Barraca. Y este libro precioso, quiero que veáis la portada porque es un bosque maravilloso, que tiene un título muy sugerente que dice así, Diario de una arborícola. Voy a leeros el subtítulo, que nos va dando una pista de por dónde van los tiros. El viaje a la belleza de un bosque planetario que cultiva la admiración a la naturaleza y a la paz. Bueno, como veis, hoy tenemos un tema precioso con un autor magnífico. Javier, la verdad es que es un escritor excelente, un gran conversador, como no podíamos esperar menos de un filósofo como es él. Pero bueno, antes de empezar a hablar Javier y yo, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío, para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a presentar a nuestro invitado. Podcast Colima recibe hoy, como bien nos decías hace un momentito, a Javier Barraca. Javier es doctor en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También estudió en París, en la Sorbona, que también se diplomó en Ética. Tiene además formación adicional en Creatividad. Y bueno, actualmente Javier es profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos. Es director de la Cátedra de Estética de la Universidad Juan de Ávila, secretario del capítulo de Estética de AEDOS y director del Grupo de Investigación en Bioestética. Ha compatibilizado siempre su vocación académica y la literaria, porque además de esta trayectoria académica y laboral, Javier ha sido galardonado en varias ocasiones y también ha sido finalista en numerosos certámenes literarios y ha publicado numerosas obras de creación, desde poesía, novela o relato corto y ensayo. Y así llega Javier al podcast de Colima, como bien decías, con este libro bajo el brazo, este Diario de una arborícola, en el que nos propone una reflexión sobre la naturaleza y el entorno que nos rodea a través, pues, del género fantástico. En este Diario de una arborícola podemos encontrar un libro lleno de magia en el que Javier nos acerca a los valores, la sensibilidad, la sostenibilidad, la necesidad de colaborar, la confianza y un innombrable número de cuestiones fundamentales para el ser humano, porque lamentablemente el ser humano se ha vuelto más racional y cada vez está más desconectado de la naturaleza. Una cosa que nos gusta destacar del libro es que pertenece al género fantástico, pero esto no significa que por pertenecer a este género tiene que estar centrado solo en la pura distracción, sino que también puede aportar oportunidades para reflexionar sobre temas espinosos que muchas veces son difíciles de afrontar desde otra perspectiva. Así que este diario de una arborícola es un formato a priori ligero para que pueda resultar más atractivo y sugerente para sumergirse en cuestiones como el tema ambiental, que es uno de los más grandes dilemas a los que se enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Es un libro que puede leer cualquier joven, pero que debería leer cualquier persona de cualquier edad, porque todos tenemos ese niño, esa niña interior que seguramente disfrutará y entenderá mucho mejor este libro que nuestra parte adulta, ese tesoro que tiene este diario de una arborícola. Así que bueno, vamos allá, os dejo con Marta y con Javier. Bueno, gracias, Rocío. Ya nos lo has contado casi todo, pero no importa, porque a mí me gusta hablar con el autor de la intrahistoria del libro, y eso vamos a hacer ahora, pero antes te voy a invitar a que pinches el book trailer que tenemos del libro de Javier y empezamos a hablar. Bueno, querido Javier, bienvenido a este podcast. Me hace mucha ilusión que estemos aquí juntos. ¿Cómo estás? Muy bien, Marta. Muy, muy agradecido sobre todo a ti, a Colima, a Rocío, a todos los profesionales tan estupendos que estáis detrás de Colima, porque me siento inmerecidamente bien tratado, ¿eh? Por vosotros. Bueno, que me lo digas tú, que eres un autor que ya ha consagrado, que ha publicado unos muy buenos y unos cuantos libros. Ahora me recuerdas, ¿cuántos libros has publicado ya, Javier? Bueno, pues individuales, o sea, no en colaboración, pues deben ser una veintena o así, más o menos. Pues fíjate, tú ya eres consagradísimo, eres un gran escritor, mejor persona. Es verdad que recibí el manuscrito antes de tener ocasión
pues de conocerte. Y además lo recibí en unas circunstancias muy especiales que me gustaría que relatáramos juntos a nuestra audiencia, porque el libro, como bien presentaba Rocío, es un libro especial. Tú tienes muchos registros, pero en esta ocasión te apetecía hablar de la naturaleza. Bueno, vamos a empezar por aquí, si no, y ahora vemos cómo me llegó el manuscrito, dónde estaba yo. Pero cuéntame por qué te apeteció hacer este libro un poco distinto a otras cosas que has hecho tú, pues más conceptuales, etcétera, ¿no? Género fantástico, esta denuncia llamada la atención al tema de la naturaleza. Cuéntame cómo nace este proyecto. Bueno, pues es un poco, efectivamente, dentro de lo que es lo que yo suelo publicar y escribir, es un poco original, o es bastante original. Porque normalmente, como tú muy bien has dicho y Rocío ha explicado, por mi trabajo académico, universitario, pues yo normalmente escribo ensayos y en fin, y cosas como más pesadas a lo mejor, ¿no? Más abruptas un poco de leer, pero también me gusta mucho cultivar mi faceta creativa. Y en ese sentido, pues he escrito esos 20 libros que te he dicho son en conjunto, ¿eh? Tanto ensayos como literatura, etcétera. Y bueno, mi trayectoria creativa se orientaba mucho hacia lo que llaman la autoficción, o sea, a hablar un poquito de mí mismo, de mis cosas, una especie de biografía fingida y tal. Y como es normal, ¿no? Cuando uno habla mucho sobre uno mismo, pues uno acaba cansándose, aburriéndose y decidí explorar pues otros terrenos. Entonces, uno de ellos fue este, el del género fantástico. Y el tema, es decir, la naturaleza, me surgió de una forma, yo creo, casi espontánea, ¿no? Porque estaba de vacaciones en la Sierra de Madrid, en un lugar muy bonito, lleno de árboles y de naturaleza, y fueron ellos un poco, ¿no? La naturaleza es la que me lo inspiró. Perfecto. Oye, pero entonces, bueno, vamos a contar porque fue una curiosidad. Andaba yo este verano concretamente por las selvas vamos, en el Amazonas, en Brasil, porque Eso sí que es naturaleza, pero de es la buena. naturaleza, pero como somos una familia muy amante de naturaleza, me han salido todos mis hijos, ¿sabes? Biosanitarios, una veterinaria, un ingeniero agrónomo, En fin, tengo de todo ahí. Bueno, teníamos mucho interés en conocer de primera mano el Amazonas, en qué proceso está, en fin, todo lo que se oye por ahí. Entonces, estábamos allí en el Amazonas y yo sigo conectada, lamentablemente lo reconozco. Sigo trabajando todo el verano, si no, esto nos sale adelante la editorial, pero como amo mi trabajo no me importa. Y me llegó ese correo tuyo. Yo sabía quién eras y por eso también miré rápidamente el correo, abrí el manuscrito, lo leo así un poquito en diagonal, diario un arborícola. Claro, yo estoy ahí entre unos árboles majestuosos, ¿sabes? Casi hablando con los árboles ya. Y de repente veo la palabra Amazonas en el diario, de qué va tu título, y entonces ya te contesté entusiasmada, porque tú y yo creo que somos dos personas entusiastas por naturaleza, Javier, por eso nos hemos caído bien. Y bueno, me pareció una señal de que este libro, desde luego, ¿sabes? Tenía que ser publicado en Colima. Luego me lo leí, claro, es que tú escribes fenomenal, el libro es sublime. O sea, dentro de lo que es el ejercicio, no has pretendido hacer un gran ensayo, sino un ejercicio más divulgativo, ¿no? Para todo el mundo. Pero Sí. más que sublime, la palabra es exquisito, ¿no? O sea, tú eres una persona que maneja muy bien el lenguaje. Es verdad que estás metido, como ha recordado Rocío, con tu repaso de tu biografía, ¿no? Es que estás metido en el mundo de la belleza, es que estás metido en esta cátedra ¿cómo la llamas? Estética, sí, De estética, el tema de la belleza como concepto y ¿sabes? Como plan de acción te interesa, a mí también me interesa, siempre la belleza me ha parecido que eleva el espíritu. sí. Y bueno, en la naturaleza, ¿qué puede haber más? Ahora sí que utilizo el adjetivo sublime, más sublime pues que nuestra casa, ¿no? Que la belleza de la naturaleza, donde ahí está todo, ¿no? Entonces me pareció muy acertado, muy oportuno tu libro, con temas que son espinosos y que tú los tratas con una delicadeza, porque si no generan ese efecto rebote, todos estamos aburridos de que nos tiren de las orejas, ¿no? Como especie humana, de lo mal que lo hacemos. Y nos genera, ¿sabes? Nos genera
una incomodidad porque queremos, pero luego sentimos que estamos metidos en esta rueda del materialismo y estamos metidos en un sistema que es difícil escapar. Entonces, el poder reflexionar con libertad, ¿sabes? Con tranquilidad, como haces tú, divirtiéndote, porque el libro es divertido. Entonces, bueno, esto es un elogio a tu trabajo, que me gustaría que desgranaras tú más que yo. O sea, cómo te has metido en la piel de unos personajillos muy de Avatar, por cierto, película que no has visto, lo cual todavía tiene más gracia, ¿no? Eh, Cuéntame cómo se te ocurre toda esta pandilla de seres mágicos que andan por el bosque, ¿sabes? Interactuando y desenvolviendo para el lector todo lo que está pasando aquí en el planeta. Pues primero, como tú has dicho, yo es verdad que vivo un poco rodeado de belleza y desde luego en un estado de admiración permanente hacia la belleza y de agradecimiento por ella, porque desde muy joven me ha interesado mucho pues, el arte. Y de hecho, yo hice la tesis doctoral en filosofía sobre estética, o sea, en el campo de la estética, ¿eh? Y de hecho, esto que has comentado tú es verdad. Yo me lanzo, digamos, a esta novela del género fantástico. Por cierto, qué bonito el prólogo que me has escrito, Marta. Es que pones absolutamente el dedo en la llaga, en un sentido positivo, Gracias. de verdad. Y yo había escrito hace poco, fíjate, un libro que se llama Vivir en la belleza. O sea, que yo de alguna forma, como tú misma, digamos que lo tengo como una parte de mi vocación, o sea, en esta vida, ¿no? Y es verdad que como tú comparto esa idea tan bonita que has lanzado de que la belleza también un poco eleva el espíritu, has dicho, y yo creo que también abre el corazón, Sí, ¿no? El sí, corazón de carne y también lo abre sí, y yo creo que da esperanza, ¿eh? Porque es un reflejo de algo grande la belleza y de algo siempre mejor. Y, y creo que era Stendhal el que decía que la belleza no es otra cosa que una promesa de felicidad, ¿no? Y entonces, bueno, y eso que Stendhal era un maravilloso escritor, ¿no? Y bueno, a mí estos personajes, la verdad es que se me fueron ocurriendo a lo largo del proceso creativo de desarrollo de la historia, ¿no? Primero, tengo que decir que aunque los personajes protagonistas son seres humanos, pero hay también una especie de personaje de fondo que es el árbol. O sea, quizá uno de los personajes de mi novela, no una persona, no un ser humano, es el árbol. Porque yo estaba, como te digo, en ese contexto, contemplando la naturaleza de la sierra, ¿no? Estaba rodeado de árboles, ¿no? Y la verdad es que el árbol es un ser también maravilloso, ¿eh? Y con una belleza espectacular el árbol. Tú que has estado en el Amazonas, yo no. Tengo algún amigo que sí que ha estado por ahí y me contó unas cosas impresionantes, ¿no? Eso, pero el árbol en concreto a mí fue el que me desencadenó un poco luego ya toda la idea. Claro. Y entonces pensé en un habitante de un árbol, en la arborícola, ¿no? Que es el primer personaje, digamos. Y luego enseguida me surgió también, creo que de forma bastante natural, otro personaje, que es una especie como de, no sé cómo llamarlo, de hada o de criatura femenina, pero que es espiritual y al mismo tiempo es un poco, tiene una cierta como picardía, una cierta astucia y un cierto componente lúdico de juego, ¿no? Y esa criatura es un poco hermana de la protagonista humana, la que vive en el árbol, ¿no? Y la va acompañando en el relato. Y luego, bueno, ya se me ocurrieron otros personajes, pero claro, tuve que poner también de forma espontánea unos antagonistas. Y entonces, el antagonista, los antagonistas, digamos, a mi protagonista femenina principal, es un otro humano que no sintoniza, digamos, precisamente con el valor de la belleza del árbol ni del bosque. Y entonces lo que ocurre es que ahí se da un conflicto y el conflicto es como la base de mi argumento, ¿no? El conflicto entre las personas que viven, contemplan, admiran, digamos, el árbol, ¿no? Y el bosque, digamos, ¿no? Y luego otros seres, digamos, que se relacionan con el bosque de una manera diferente. Y ahí es donde surge, digamos, un poco toda la historia, pero siempre, es verdad que no he visto Avatar,
cuando fui a la editorial por primera vez y te conocí cara a cara por vez primera, aunque ya te conocía pues por amigos comunes, por ejemplo, José Luis Fernández de la Cátedra de Ética del ICADE, etcétera y tal, ¿no? Y otros tantos, y Juan Benavides. Bueno, pues tú me hablaste de Avatar y yo me quedé un poco así, entre compungido y además, y por otra parte, con curiosidad, ¿no? Y entonces he visto luego alguna publicidad de la serie de películas, porque creo que son varias, ¿no? Y Sí. efectivamente ahí la naturaleza tiene un papel como muy relevante, ¿no? Eh, bueno, yo así es como me ha surgido un poco, no quiero extenderme más ahora. Bueno, a ver, yo te digo que Avatar, yo soy bastante cinéfila, es una de las películas que realmente me impactaron, o sea, de levantarme de la butaca y decir, perdón, ¿qué es esto? O sea, eh, entonces, bueno, tu libro seguramente también me, ¿sabes? Cayó en gracia, además de por el tema y de lo bien que escribes y todo lo que estamos diciendo, porque, o sea, por el formato, porque creo que acertaste en crear un mundo onírico metafórico, como te decía, para hablar de cosas de las que hay que hablar, pero que es difícil de abordar. O sea, entre que se ha quemado la conversación, estamos en un punto muerto. Fíjate, lo voy a decir de otra manera. Estás contando muy bien cómo has creado tú la historia, los personajes, ese conflicto, o sea, cómo está esta tesis bien montada en tu libro. Se nota que hay, o sea, que está bien, o sea, hay unas reflexiones poderosas detrás, pero hay esa parte lúdica, o sea, el que se mete en el viaje de la mano contigo, esto es un viaje, se lo pasa muy bien, es un viaje muy placentero, muy amable, pero a la vez estás desencadenando esas reflexiones sobre temas muy agudos, espinosos, profundos, y como decía, totalmente oportunos y necesarios, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, esa es la misión que tengo yo como editora, provocar estas reflexiones, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo lo haces también, Javier, porque has hablado antes de la palabra esperanza y ahora he recuperado esta palabra de la amabilidad. No es habitual ver que tratar, pues eso, conflictos y tratar posiciones antagónicas eh, se resuelve a favor de todos, ¿no? O sea, tu esperanza está aquí, voy a ir avanzando en la conversación, en la colaboración, ¿no? El antagonismo al final es una quimera, porque hay algo más trascendente, podemos sobreponernos al antagonismo y colaborar, ¿no? Y es lo que tú planteas, la esperanza está en la colaboración, o sea, haces un diagnóstico también amable, dentro de si se puede hacer amable con lo que estamos haciéndole al planeta, pero en el sentido de, vale, ¿para qué hacernos sangre? Estamos donde estamos, pero vamos a viajar juntos hacia el futuro, ¿no? Porque desde la comprensión, o sea, todo es por algo, estamos en este punto, pero vamos a intentar, ¿sabes?, mirar al futuro y unir talento y unir esfuerzo, colaborar para hacer que las cosas vayan mejor, ¿no? A mí esta mirada tan integradora y tan generosa me encanta de ti, Javier. Bueno, es que yo creo que uno de los valores fundamentales en la vida es la amistad. Por eso, Mm, si te fijas, todo esto que estás contando tú, también yo, no solo en el libro, ¿no? En la historia, sino también he puesto una dedicatoria a José Luis diciéndole que la cátedra, ¿no? Porque él es catedrático, ¿no? De ética, como hemos dicho, que la mejor cátedra en este mundo es la cátedra de la amistad. Y yo creo ujú. que ese es el valor de fondo que habita en mi bosque, ¿no? En el bosque de mi relato. Y además yo diría que tú has citado Avatar, película que no he visto, pero que estoy muy interesado en ver en sus diferentes episodios, porque tiene varios, creo, y tal, ¿no? Ah, Con que veas la primera, vale, luego ya se sí, empiezan a repetir y tal, pero con la he primera visto, ya... he visto en la publicidad que tiene mucho que ver con, por ejemplo, que es muy visual. O sea, tiene una Sí, potencia visual tremenda. sí. Entonces, la película esta, toda la serie. Entonces, creo que tiene algo que ver con mi novela, porque mi novela también es muy visual, ¿eh? O sea, quizá porque como está hablando de exacto, como has dicho tú, está contando un viaje a través de un bosque enorme, que es todo un mundo, que es un bosque, pues he intentado, he procurado que todos los episodios fueran también tremendamente visuales. Mm, Sin embargo, he cuidado el lenguaje para que haya un componente poético, ¿no? Evocador, ¿no? En cada uno de los ambientes y de los ámbitos donde tienen lugar los pasos que van dando.
Pero fíjate, tú has hablado de Avatar y yo estabas tú hablando y yo al mismo tiempo me acordaba de otra obra del género fantástico, pero no una película, bueno, está en películas también ahora, en una serie también, pero me refería a Tolkien, al Señor de los Anillos. Yo creo que Diario de una Arborícola también está en deuda con el Señor de los Anillos, muy especialmente por lo que tú has dicho del encuentro y de alguna forma de la amistad. Porque, fíjate, me recuerda un poco el viaje que realizan mis personajes, me recuerda un poco a la Compañía del Anillo. Si te acuerdas de eso, ¿no? O Sí, sea, claro, claro. van juntos, son seres diversos. Eso es muy importante en la Compañía del Anillo y también en lo que tú has dicho, porque frente al antagonismo, frente a la visión antagónica inicial que plantea el conflicto, que luego se va resolviendo, en realidad es el viaje, el proceso de caminar juntos y en compañía mutua, lo que va acercando unas personas que son diferentes, son incluso criaturas diferentes, no solo ya personas diferentes que también lo son, algunos de ellos, ¿no? Entonces, en ese caminar juntos, contemplativo al mismo tiempo de la belleza inmensa del bosque, se va generando unos lazos, unas relaciones, unos vínculos que son los que yo creo que dan en el fondo un poco de sentido, a la vida humana y en todo caso a la historia que yo cuento. Sí, y luego, bueno, has tenido el acierto, como decíamos, de marcarlo en el género fantástico, que es una exploración que has hecho, de la cual has salido, querido, muy bien parado. Ya sé que te gusta probar distintos géneros, ya casi como hobby, ¿no? Como reto creativo que te pones tú como escritor, ¿no? Pero has Sí, podido en ese contexto introducir un elemento que aquí es muy oportuno, que es la magia. La fantasía te permite jugar con la magia y es que la naturaleza es mágica y espiritual y tiene esas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, tú ahí bueno, te recreas, te diviertes escribiendo, se nota, y eso se transmite y por eso diviertes y entusiasmas al lector, ¿no? Con tu prosa, ¿no? Mm. sí. Es una magia blanca, claro, porque en el fondo es como tú dices en el prólogo que hablas de ello, y con esa palabra designas un poco ese tipo de realidades espirituales. Fíjate que yo creo que no he tenido ni que buscarla yo, sino que me la he encontrado en el bosque. O sea, cuando mis personajes han ido avanzando y caminando por el bosque, en su viaje, digamos, la magia del bosque, ese carácter de esa dimensión, digamos, ¿no? Que no es totalmente material, que es inmaterial, donde la luz, los sonidos, el silencio, las hojas, el viento, o sea, todo eso me ha ido envolviendo de alguna forma en ese tipo de realidad, ¿no? Casi mágica, ¿no? Al mismo tiempo que iba, lógicamente, envolviendo también a mis personajes que iban caminando, ¿no? Dentro de esa inmensidad de belleza arbórea, ¿no? Y del bosque. Oye, hablabas antes, estoy totalmente de acuerdo, de que es muy, muy visual tu libro, o sea, recreas la atmósfera del bosque en ese viaje, y tan es así que yo es algo que, o sea, no me planteo hacerlo desde un punto de vista mental, pero en el proceso de revisión y de repaso de tu libro, pues surgió espontáneamente la idea de crear unas imágenes que acompañaran a tu texto. Y entonces ya te dije que me divertí muchísimo haciéndolo con inteligencia artificial porque no puedo hacerlo de otra manera, porque hacer fantasía y tú crear unas imágenes pues tan espectaculares, ¿no? De unas cosas que pasaban ahí muy, que no vamos a desvelar para el autor, ¿no? Pero pues eso, muy mágicas otra vez, ¿no? Bueno, pues cada capítulo le hemos creado una imagen de inteligencia artificial que creo que ha quedado espectacular. Fijaros qué cosas, claro, la imaginación de Javier, que habla de aquí un anillo de hielo, de no sé cuántos ríos que desbordan ahí. Eso no había ilustrador que pudiera hacérmelo. En cambio, con la IA, hoy en día, bueno, pues vamos haciendo exploraciones y yo creo que ha quedado, a ti te gustó y si a ti te gusta, pues yo estoy contenta. Creo que nos ha quedado una edición, pues digamos, más destacada, ¿no? Más especial con esas ilustraciones, ¿no? Mm. Bueno, yo estoy encantado porque yo recuerdo que cuando hablamos en tu despacho tenías ahí como unas ilustraciones que habías hecho que me parecían y yo te dije, hey, yo quiero eso, yo quiero que mi libro tenga ilustraciones, porque como tú has dicho, mi libro es como muy visual porque es lo Sí, que es, o sea, es un bosque y sí. personajes que caminan y se adentran, ¿no?
en un bosque y se encuentran en toda una serie de realidades. Pero oye, ¿qué me dices también de la portada que has hecho? Yo no sé, no se ve bien, ¿no? Espera, Eh, es que la voy a poner yo, que tú tienes ahí el fondo. claro, es verdad. Oye, Sí. es que esa portada a mí me entusiasma que has hecho. Y yo no sabía que la inteligencia artificial podía. Bueno, y te digo, desde la primera, ¿puedes enseñar la primera? Una amiga transparente también. Es que creo que Ujú. ya nos mete directamente en el relato. Mira, no, claro, es que estos personajes, a ver, Es es que, preciosa ahí, a esa ver, imagen sí. femenina dentro del bosque, al mismo tiempo luminosa, como en llamas. Bueno, me parece que has hecho un trabajo excelente, ¿eh? Y todas las imágenes, en fin, no voy a cansar aquí al espectador, al que nos escucha. Bueno, yo creo mucho en el libro objeto, en el libro, ¿sabes? Que te apetezca tener a mano, poseer, en el libro físico, ¿vale? Más allá Sí. de que el libro también lo tenéis en versiones digitales, pero este es un libro, ¿sabes? Que tenía que quedar precioso, o sea, me apetece, ¿sabes? Regalar, disfrutar. Es cortito, lo cual también se agradece en los tiempos que corren. Está todo el mundo muy saturado y es un libro, pues, para, ¿sabes? Pasar una tarde deliciosa disfrutando, o sea, realmente, ¿no? Oye, yo quería saber. Eres una artista gráfica, ¿eh? De verdad que me ha impresionado cómo ha quedado visualmente. Y mira, ya que hablas de lo visual ahora, que no se me olvide decirlo, yo no sé si nos puede escuchar alguien interesado en los temas audiovisuales del cine y tal, pero en fin, yo no digo que esto sea avatar o pretexto para un avatar. Yo creo que este relato fácilmente se podría convertir, y sobre todo con la ayuda y la inspiración de las imágenes que tú has creado, se podría, yo no sé si es muy difícil, pero se podría convertir realmente en una aventura visual. Ah, bueno, por cierto, me ha encantado cómo introducís las entrevistas y en caso esta entrevista que estamos haciendo ahora, con esa especie de visión del libro un poquito más activa, más dinámica, con música de fondo y tal. Verdaderamente me dan ganas de convertir esto en algo, en una película, en una pequeña película. Bueno, pues todo empieza por un deseo y una intención. Y bueno, la magia se puede producir, yo creo en ello. Y bueno, aunque tú sabes que nosotros hacemos las cosas por convicción, eh, sería una gran idea de cara a divulgar los mensajes que tú también has puesto sobre blanco sobre negro y que aumentan un grado la sensibilidad de la gente. De hecho, es el tema que quería introducir en nuestra conversación, porque tú como eres muy respetuoso, o sea, has creado estos personajes antagónicos al lector. Yo como me he leído el libro varias veces, los quiero a todos, pero la primera impacto que tiene en la emoción del lector es que unos te caen mejor que otros. O sea, te parece que unos están como más avanzados porque ya respetan el medio ambiente, entienden la naturaleza, y otros son un poco más rústicos y Sí, entonces sí. tienen sus dificultades, ¿no? Yo lo veo, seguramente estoy influenciada, sesgada, Javier, porque publico muchos libros y leo más de los que publico. Obviamente no publico todo lo que leo, aunque publico mucho. Muchos libros de metafísica, de temas de conciencia. Para mí es una, ¿sabes? Me recuerda a lo que sería un viaje de evolución de la conciencia. Parece que cada uno está en su estadio de evolución. Tú sí que, como decía antes, tienes esa visión integradora, hay que respetar todos los estadios, pero sí que me parece que nosotros, o sea, como seres humanos ahora mismo, ¿vale? Más allá de tu metáfora, ¿no? O sea, me identifico más efectivamente con los personajes rústicos, todavía queda mucho por hacer, mucho por entender, mucho por evolucionar, ¿no? Pero bueno, podemos ser ayudados por estos otros más evolucionados que van tirando el carro y nos ayudan a ver las cosas. Y nosotros también podemos contribuir porque tenemos cosas que aportar. Somos rústicos en algo, pero nuestra rusticidad también tiene su encanto, ¿no? Sí, yo creo que el viaje a través de este bosque inmenso planetario, que está centrado sobre todo en la belleza y en la admiración, es un proceso también un poco, quizá porque bueno, mi actividad profesional soy profesor, ¿no? Entonces yo, lógicamente, me dedico aparte de a escribir a la enseñanza. Entonces, desde luego, hay como un aleccionamiento, un adiestramiento, si quieres, por parte de unos personajes que, como dices tú, ya están viviendo, ya están cultivando una relación con la naturaleza distinta desde este enfoque de la admiración, del respeto, ¿no?
y de la gratitud, del agradecimiento, ¿no? Por esta maravilla que es la naturaleza. Y en cambio hay otros personajes, como dices tú, que tienen que ir un poco aprendiendo y desarrollando y que en el fondo son imagen de nosotros mismos, porque claro, quien de nosotros pues tiene ya un, ¿no? un grado de conciencia o de consciencia, como dices tú, pleno y de absoluto y total en relación con nada, y tampoco con la naturaleza, pues ninguno, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje. Yo creo que en algunas obras del género fantástico también se dan esos procesos de aprendizaje. Pero fíjate, a mí me interesa mucho destacar una cosa que has estado a punto, creo yo, de denunciar, y es que, igual que esos personajes como más responsables, más conscientes, ¿no? Y que contemplan con mayor profundidad y gratitud la naturaleza, pueden ir enseñando, ¿no? A los otros, ¿no? Esa relación distinta, más original, más esperanzadora y más hermosa con la naturaleza, también ellos tienen que comprender el estado de conciencia en el que se encuentran los otros. Porque eso es vital para que haya un diálogo, ¿no? Y haya un progreso en esa conversación mutua que en el fondo es el viaje a través del bosque. Y es una conversación que transforma a los dos lados, ¿eh? Digamos, de la conversación, a los dos sujetos que entran en el diálogo, ¿no? Y es que también la protagonista, la arborícola, se da cuenta un poco, de alguna forma, de por qué los otros piensan como piensan y tienen una relación diversa. Incluso pueden ayudarle a matizar algunas digamos, de sus actitudes, ¿no? Y la hacen un poco más tolerante, porque como tú mismo has dicho al principio de esto, a veces los seres humanos actuales, con todo esto del medio ambiente y sobre todo con una, con una conciencia medioambiental cada vez más en expansión y cada vez más intensa, a veces tenemos la sensación de ser como culpables, sentirnos culpables, ¿no? De que nos están pillando en falta todo el tiempo y un poco eso también lo he intentado yo reflejar. O sea, cómo de alguna forma hay que fijarse en los puntos en común para avanzar desde ellos. Y eso exige comprender, digamos, a unos y a otros y en la forma en que plantean unos y otros la relación con la naturaleza, que no tiene que ser unívoca. Pero yo busco un punto de común en la belleza, porque creo que la belleza puede ser compartida por unos y por otros. Y también en el tema de la admiración y de la gratitud, del agradecimiento profundo, ¿eh? A esa maravilla, ¿no? Que encarna pues, la tierra con sus bosques, sus flores. También hablo del mar, ¿no? En fin, de todo. Y creo que hay un acercamiento mutuo, ¿eh? O sea, que no es simplemente que unos tengan que aprender, sino que de alguna forma tienen que aprender todos. Porque claro, si uno utiliza el respeto al medio ambiente como un arma arrojadiza, como un boomerang, lo que va a causar es un conflicto todavía mayor y una lucha, y ahí no va a avanzar nadie. Y en el fondo uno puede caer hasta en el integrismo. De hecho, yo hago una crítica un poco, a veces, como de una especie de idolatría, que es cuando, digamos, el mensaje, digamos, nos abduce totalmente y entonces esa especie como de deber o responsabilidad con la naturaleza nos convierte en el fondo en unos auténticos inquisidores, ¿no? De las actitudes de los demás y así no conseguimos, yo creo, por ejemplo, yo así no educaría a las nuevas generaciones en el amor a la naturaleza, porque si tú ya las enfrentas contra eso y las culpabilizas, pues ya empezamos más. Creo que, digamos, mi propuesta es como más esperanzadora, más positiva, como has dicho tú, y está basada sobre todo en los valores, en ver lo positivo, que es un poco el enfoque totalmente del relato. Y, de hecho, me encanta también cuando en esta entrevista al principio habéis puesto un poco el lema de Colima, porque yo creo que esta horita mía, la verdad, Marta, es que, o sea, se integra perfectamente, ¿eh? En lo que buscáis. Cuando hablas de Colima y de la editorial y de libros con valores, porque esto es lo que busca. O sea, valores positivos. O sea, proponer valores positivos que puedan de alguna forma conectar a las personas luego entre sí. Eso desde luego, o sea, por eso estás aquí y por eso formas parte ya de Colima y bienvenido seas. Estás hablando de cosas muy interesantes, estás hablando de la esencia misma de lo que es la sostenibilidad, donde hay que compaginar distintos intereses. Y estás hablando de algo que también tratas muy bien con estos personajes mágicos, pero los apeas de su magia en el sentido más humano, porque todos ellos te has molestado en generarles una serie de emociones,
eh, algunas no inocuas, no tan positivas, tienen esas, ¿sabes? Bueno, pues esas emociones lógicas humanas, ¿sabes? Pero que hay que refrenar y que hay que construir sobre ellas, etcétera, ¿no? Estás hablando ahora de la culpabilidad y cómo se puede caer en esta defensa del medio ambiente extremista. Creo que es muy interesante esta valoración, ¿no? Que no lleva a nada más que otra vez, pues al conflicto, ¿no? Y no lleva a soluciones, digamos, creativas. Me gustaría hablar de otra emoción que se me produce a mí y también a los protagonistas de tu libro, Javier, que es la frustración, la impotencia, ¿vale? A mí se me produce esta emoción cuando leo sobre los incendios de California, sobre lo que está pasando en el mundo y la sensación de que, ¿sabes? De que estamos aquí, ¿sabes? Como, pues eso, como testigos impotentes de realidades muy duras, ¿no? Te lo digo porque igual alguien nos achaca a ti y a mí que somos muy, Mm. o todo esto del positivismo, que somos como muy, ¿sabes? Bueno, pues que deberíamos ser más críticos o más, no sé, más duros, ¿no? Con lo que está pasando. Cuéntame un poco cómo ves esto, cómo casan, pues, acontecimientos tan terroríficos que tenemos, a los que tenemos que asistir, con estos mensajes que yo vuelvo a suscribir y en los que creo totalmente, y esta forma de ver las cosas más, pues, como bien decías, positiva, optimista, esperanzadora, ¿no? Amable. A ver, eso te... Bueno, yo creo que el nexo para que Sí, case en un sentido así profundo, filosófico, igual te parece un poco raro, pero está extraído en el fondo de lo que tú me estás proponiendo, que está, creo yo, implícito en tus últimas palabras, Marta, es un poco que se nos puede acusar a ti y a mí, y quizá al relato también, o a cierta visión que se tiene hoy en día de la relación en plan positivo con la naturaleza, ¿no? De un cierto romanticismo. O sea, a lo mejor, si nosotros hacemos una interpretación, una lectura de naturaleza en plan romántico, pero romántico no en el sentido positivo, sino un poco excesivamente idealizadora, pues probablemente no situamos bien no nos situamos bien en la realidad. Los incendios que tú has relatado, el fuego, por cierto, tiene un protagonismo también, igual que el árbol, ¿no? En mi relato. Entonces, hay que reconocer que la naturaleza, yo tengo que confesar, es más que reconocer que soy un poco, vamos, soy un urbanita total, ¿no? eso es lo mejor de todo. Soy un urbanita, pero dicho eso, también soy un amante del senderismo que he practicado en familia, con mi mujer, mis dos hijos. Y en mi juventud, debido a, bueno, pues mis padres tenían una serie de fincas y tal, ¿no? Entonces yo desde pequeño pues he estado en contacto con el campo, digamos, ¿no? Pero el campo también en un sentido productivo, ¿eh? No solamente de ocio, sino también productivo. Y siempre que tengo esos recuerdos ahí marcados, ¿no? En mi memoria, digo, el campo es muy duro, ¿eh? Porque Sí, yo he conocido a personas ahí que trabajan en el campo de niño, he jugado con ellos, ¿no? Y porque vivían allí y tal, y me he dado cuenta de lo duro que es el campo, ¿no? Y la naturaleza no tiene solo esa dimensión romántica o romanticona, mejor que romántica, porque a mí lo romántico me parece muy bien, la verdad, porque me gusta mucho. Y yo he hecho incluso un relato romántico, porque yo creo que sin lo romántico en esta vida, ¿no? Se vive mucho peor, desde luego, ¿no? sí, Entonces, yo creo en la ilusión, la fantasía, el romanticismo de verdad. Pero claro, también hay que saber situarlos. Y yo creo que lo que tenemos que también es ser muy realistas. Y hay que reconocer que la naturaleza es dura, ¿eh? Y sí, entonces esos incendios que tú has relatado, esos acontecimientos, o sea, no es fácil. O sea, no es fácil vivir en la naturaleza. Entonces, si nos aproximamos de una forma, cuanto más nos acercamos a lo natural y a la naturaleza, de alguna forma más nos enfrentamos a esa realidad. Y es que la naturaleza no es algo idílico. Tiene cosas, tiene una belleza impresionante. Nos refiere a unos valores, incluso valores superiores a lo trascendente, a lo superior, a todo eso que has dicho tú de la magia, a lo espiritual, ¿no? A la conciencia, maravillosos. Pero de alguna manera eso no quita para nada que nuestro día a día, y bueno, y en esos acontecimientos especialmente, digamos, duros, ¿no? Y terribles, como son incendios,
o tsunamis, otro tipo de catástrofes de olas de frío, de hielo, de lo que sea, ¿no? Están constantemente. O sea, la naturaleza no se debe hacer una lectura idealizadora de ella, porque entonces la relación con ella se convierte en algo absolutamente simplemente de película, pero no es la relación que tenemos cotidianamente y cuando hace falta con ella, digamos, más intensa. Eso sería falso. Entonces yo creo que de alguna forma, para volver a mi relato, en mi relato también hay algo de eso. O sea, también hay situaciones en las cuales los protagonistas o los personajes se enfrentan, digamos, ¿no? A situaciones que tienen que ver con sus intereses y con su habitar la naturaleza, que es una naturaleza que a veces de alguna forma muestra un lado no tan amigable, sino también hosco, ¿no? Porque en función también de cómo yo vivo, de lo que yo espero y lo que yo valoro de la naturaleza, pues me posiciono de una forma u otra en relación con ella. Pero en todo caso, eso no me evita el trabajo, el esfuerzo, el cultivo. De hecho, fíjate, yo creo que otra palabra ya para terminar, para no enrollarme a tu propuesta de invitación de respuesta, sería la colaboración con la naturaleza, porque yo creo que primero hay que ser realistas, ¿no? No caer en idealizaciones. Y segundo, hay que cooperar con ella, porque hay que desarrollar. La naturaleza no es algo pasivo, que uno se encuentre, simplemente uno se lava las manos, se pone ahí a mirarla y punto, que ¡ah! La naturaleza está viva. O sea, la naturaleza se desarrolla, crece, progresa en una dirección u otra. Entonces, el papel de los seres humanos también es un papel del cuidar, pero de un cuidado que también ayuda a desarrollarla. O sea, la naturaleza no es simplemente una cosa que uno tenga que recibir básicamente, uno tiene que cultivarla también de una forma. Y eso es muy comprometido, ¿eh? Como dices tú cuando hablas del desarrollo sostenible. Bueno, creo que vamos a dar una respuesta de 10 sobre 10. ¿Qué quieres que te diga? Y además me ha recordado, o sea, además de, está muy bien que hayamos tenido ocasión de puntualizar esto de la verdadera naturaleza de la naturaleza, ¿vale? En tu libro es verdad que el fuego, ahora ya como elemento natural importante, o sea, juega un papel protagonista, es cierto. Sí, sí. O sea, de hecho, una de las claves del libro es que quieren dominar el fuego, ¿no? O sea, es el que mueve, es el dinamizador, el motor del viaje de las distintas tribus, etcétera, ¿no? Sí, me lo has recordado, está muy bien. Eso Eh, tiene un componente filosófico, ¿eh? Porque tú fíjate que Heráclito, cuando buscaba el arjé o el principio de todas las cosas de la naturaleza, porque el arjé es el principio de la naturaleza, igual que Tales de Mileto lo encontraba en el agua, eh, Heráclito lo encontraba en el fuego. Y el fuego tiene también un valor simbólico, ¿eh? sí, En la vida humana y en la propia experiencia humana, pero también en los relatos, ¿no? En los relatos sobre el fuego. Y ese simbolismo yo creo que en mi relato también lo tiene, ¿no? No sé si es purificación, no sé sí, si es alteridad, lo otro, lo distinto, pero el fuego también, algunos le han achacado un papel creativo, no solo destructivo. Tendemos a ver el fuego como destrucción, no como construcción. Sin embargo, el fuego, que en el fondo también tiene que ver con el calor, tiene también que ver con la vida. O sea, si no hubiera calor, no hubiera vida, porque en el fondo la vida es también un sistema que se enfrenta a la entropía, al enfriamiento paulatino, progresivo, cósmico. Entonces el fuego también tiene un papel dinamizador. Pero bueno, obviamente cuando el fuego se desarrolla de una forma determinada, puede ser algo que abrase, o sea, que sea agresivo. Por ejemplo, con la vegetación, y en ese sentido, pues no siempre es positivo, obviamente. Entonces, bueno, pero, pero cuidado con el fuego, como dices tú muy bien. También la luz, porque también el bosque está lleno de luz. O sí. como todo está lleno, bueno, también existe la noche, la sombra en mi relato, ¿no? En todos los sentidos. También en el sentido interior de la persona, ¿no? Y todo eso. Pero la luz en el bosque es que verdaderamente es el mayor artista, el mejor pintor que existe. O sea, cómo pinta la luz los bosques, una maravilla, absolutamente. Esto está así, esto intentamos reflejarlo en las imágenes, por eso en la portada también hay esas luces así como crepusculares, ¿no? Que Sí, evocan también a un posible fuego al fondo, pero en todo caso de la luz, ¿no? Que se filtra a través de los bosques. y la Eh, lluvia, si me permites. Hay un y la- capítulo que se titula La lluvia da de beber al bosque, porque mm, también la lluvia en el bosque, el agua, tiene también un papel muy relacionado con todo lo vital, con la vida misma, ¿no?
como tú has mostrado esa imagen, ¿no? Rodeada de agua, ¿no? De hielo, de agua y tal, también juega un papel, yo creo, determinante en el relato. Bueno, la verdad es que es un placer hablar contigo porque, ¿sabes? Me recuerda, vamos, no se me había olvidado, pero me recreo recordando, porque me ha apetecido muchísimo publicar este libro, que es una joyita ahora en el catálogo de Colima, porque este libro también ha fascinado a la empresa Schenker, empresa de logística que ha decidido patrocinar la obra y hacerse con unos cientos de ejemplares para ellos, ¿sabes? Para sus eventos, clientes, etcétera, para lo que ellos consideren, porque han caído también rendidos a los pies de tu, bueno, de tu despliegue de medios de este relato, Javier. Bueno, como yo creo también en los valores y en la fuerza que tienen los libros para cambiar sensibilidades, conciencias, cambiar el mundo, en esta conversación y en estos podcasts tenemos una sección de librería a cargo de Rocío. ¿Eh? Si te parece, le vamos a dar paso y luego ya vamos a terminar la conversación. Adelante, Rocío. Pues sí, hola de nuevo Marta, hola Javier, vamos allá con nuestras recomendaciones. El primer libro que recomendamos se titula La naturaleza nos protege y nosotros la despreciamos, que está escrito por Eduardo Gil Delgado y está editado por Colima. Su título, pues obviamente es bastante explicativo, y es que es eso, la naturaleza nos protege y nosotros la despreciamos. Su autor nos habla, Eduardo, nos habla de que la Tierra siempre ha sufrido transformaciones que han predeterminado su devenir, muchas de ellas de origen natural. Sin embargo, en los últimos siglos las actuaciones ocasionadas por el hombre están teniendo graves repercusiones ambientales y están condicionando el futuro y la sostenibilidad del planeta. La situación actual nos obliga a adoptar un nuevo paradigma de consumo, de desarrollo, que no hipoteque nuestro futuro ni arruine las condiciones de vida de millones de personas. Además, este libro tiene como subtítulo Desmontando la posverdad, es decir, esa serie de mentiras y manipulaciones informativas que como consumidores nos impiden a veces entender todo lo que está pasando y así poder empezar a tomar posición y acción para poder defenderla. Eduardo Gil tiene un profundo compromiso ambiental y social. Su trabajo como comunicador y divulgador ambiental se desarrolla como conferenciante, también a través de ponencias y las clases que imparte en diferentes escuelas de negocio y centros de formación. Os recuerdo el título, La naturaleza nos protege y nosotros la despreciamos. Y el segundo libro que queremos recomendar hoy se titula El despertar de Wico. Eh, Está editado por Colima también, está escrito por Eva García y Mónica Valero se ha encargado de las ilustraciones. Este despertar de Wico es un libro que podemos decir que es para los más pequeños, pero también es para los adultos, porque es un libro, un cuento destinado a concienciar a los jóvenes, a los mayores, sobre la necesidad de cuidar los océanos en este caso. Antes hablamos de los bosques, pues ahora vamos con los océanos. El protagonista de esta aventura se llama Uiko, que es un ser que recorre una playa encontrando diversos personajes que hablan sobre el mar y sus problemas. Una mariscadora, un pescador, voluntarios, documentalistas e incluso el director de un museo son algunos de los personajes que se encuentra en su camino este Uiko, este ser. Es un ser de color verde con un ojo azul, otro amarillo, un pendiente, algo parecido a un duende. Es pequeño, pero se da cuenta muy rápido de que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo que nos rodea. Este libro, además, este cuento, este despertar de Wico, tiene un actor intelectual, por así decirlo, que se llama Marino Sampaio, porque Marino es el impulsor del proyecto Besalmar, que es un proyecto creado precisamente para documentar, visibilizar, conectar y facilitar diferentes iniciativas sostenibles con todos los mares que rodean la península. Y así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado, como siempre. Y ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid, nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias, número 28. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Rocío. Estupendas recomendaciones. Bueno, ya ves, Javier, que es que nos encanta el tema de la naturaleza. Intentamos, ¿sabes?, abordarlo de distintos ángulos. Pero bueno, la verdad es que tu libro, decía, es una gran incorporación, es un enfoque totalmente original, es un libro precioso. Me gustaría preguntarte, ¿quién te gustaría que lo leyera y qué te gustaría que dijeran de tu libro? Bueno, pues menuda pregunta. Oye, antes de que se me olvide, como tú has Sí. dado las gracias a Debe Schenker, creo que es de, digamos, que es de obligación por mi parte también sumarme.
muchísimas gracias a esta empresa y qué bonito también, ¿no? Lo que decíamos en la última fase de la conversación nuestra, ¿no? Que como la naturaleza exige también una labor, un desarrollo y tal, pues también qué bonito que las empresas también, y más una empresa que se dedica como DB Schenker, ¿no? Precisamente, ¿no? A la logística y tal, pues que también, ¿no? Que también colabore, ¿no? Y se comprometa, como ha hecho, pues, con este tema. Bueno, pues a mí me parece que en tu prólogo tú describes esto, la respuesta a esto que me has preguntado tú misma, fenomenal. O sea, porque dices, yo creo que tiene que ver un poco también con El Principito, que es un libro que a mí me encanta, de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Y que se ha dicho que es un libro para niños, pero que va, es un libro para niños, pero también es para adultos. Yo creo que a mi libro le pasa un poco lo mismo, y que tú lo calaste desde el primer momento. Yo dije, bueno, este es un libro. Incluso yo me recuerdo que andaba equivocado, de alguna manera, porque te dije, oye, Marta, ¿podíamos promocionar esto directamente en colegios, escuelas? Y tú me dijiste, espera, espera, este libro, aunque sea del género fantástico, puede alcanzar a personas maduras y de todas las edades. O sea, no te limites, me dijiste, no te encasilles tú mismo, ¿no? En el este de los niños. Y efectivamente yo, la verdad es que al principio no sé, lo había proyectado como un libro de literatura infantil. Pero después, poco a poco, fui aumentando, ¿no? Los personajes no son niños, sino que ya son jóvenes, digamos, ¿no? Y luego, claro, explorando un poco todo el relato y las posibilidades que habría, pues me he dado cuenta y me di cuenta también, aunque quizá no era tan consciente, de que es un libro en el fondo que puede tener interés para cualquier lector, ¿no? De cualquier edad, o sea, de cualquier edad. Incluso yo diría que no tiene que tener para nada unas inquietudes filosóficas determinadas, ni siquiera tiene por qué de entrada, como en cambio ocurre contigo y con Colima y mucha gente, ¿no? Eh, Ser de alguien comprometido con la naturaleza o que a priori ya esté, no directamente vinculado con estos temas, sino que yo creo que cualquier persona, de verdad, cualquier persona puede, pienso yo, conectar con este libro. Es válido para una gran variedad de personas. Pues así es, así lo veo yo también. Fíjate que estaba pensando, escuchándote, que creo que a ver si compartes conmigo esta reflexión, que nunca, ¿sabes? Me la había planteado así a nivel consciente, pero estas conversaciones son estimulantes para mis neuronas. Creo que estamos asistiendo a un escenario social ahora mismo, bueno, de confusión, pero en el sentido ahora de la lectura, ¿no? Donde los niños, bueno, la lectura de todo, ¿no? De la forma de vivir la vida, los niños están en procesos de envejecimiento acelerado. Creo que acceden a contenidos y no tienen capacidad todavía, madurez psicológica, y se les anticipan cosas que no necesitan saber. Y al contrario, los mayores cada vez los veo más infantilizados, Javier. Sí, Yo es sí. que cada vez veo que hay que dar las cosas más masticadas. Yo ahora estoy abriendo una línea en Colima, te lo digo, de novela gráfica. Digo, joder, si no leen, pues habrá que dárselo con viñetas. Yo las leía cuando tenía 8 años, pero a lo mejor así la gente, ciertos contenidos interesantes les van a resultar más fáciles. Fíjate qué gran paradoja, ¿no? Digo, pues hay un lío ahora mismo aquí montado. Es difícil ya las categorías clásicas de esto para esta edad, esto para no sé qué. Ahora ya aquí hay que reinventarse para que lleguemos con los mensajes y con las reflexiones a quien queremos llegar, ¿no? Que en este caso es a todo el mundo, sinceramente. Claro, yo creo que sí, he oído y he visto varios ejemplos en universidades, en editoriales y en otras y en centros de formación donde se está recurriendo efectivamente como a la historieta, ¿no? O al cómic, para trasladar, cuidado, contenidos súper profundos, ¿eh? Claro, claro. Por eso que dices tú, porque en el fondo ayudan, me recuerdan un poco a las viñetas humorísticas también, ¿no? Y yo creo que, mm, que esto puede ser también interesante, o sea, más allá de si estamos infantilizando al personal o no, o envejeciendo prematuramente a los jóvenes, está claro que dentro de todo ser humano, por independencia de la edad que tengas, ¿no? Hay un niño en el sentido profundo, ¿eh?
hay una inocencia ahí, aunque hayas vivido unos avatares u otros a lo largo de tu vida, pero hay una inocencia ahí dentro del corazón humano. Yo creo que es bueno conectar, lo dicen también los psicólogos a veces, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con esa, digamos, raíz de la infancia que todo ser humano tiene dentro, ¿no? Porque también nos retrotrae a escenarios de ternura, de dulzura, esperemos, ¿eh? Porque también hay infancias tremendamente duras, pero yo creo que todo lo asociado con la infancia en un sentido positivo también es bueno reivindicarlo. Y oye, cualquier medio que sea legítimo y que podamos utilizar para trasladar estos valores en los que tú estás trabajando y entregándote tanto, ¿no? Y tan profundamente, y más estos que decíamos ahora de la naturaleza, del medio ambiente y una relación basada en la belleza y en la admiración y en la gratitud, pues yo creo que también merecería esto un cómic o una traslación en ese lenguaje, digamos, como más masticable, por parte de todos. Sí, me Yo parece. creo que tu libro, tú has sido muy inteligente, ¿eh? Creo que has acertado con la tecla del formato. Eso es una reflexión que se me ha ocurrido sobre la marcha de cómo están las cosas, pero nosotros no contribuimos a ello. Lo que hacemos es jugar con las reglas del juego nuevas para cumplir nuestro propósito. Pero tú has acertado, o sea, bueno, porque tú eres, entre que tú vas probando cosas nuevas, que me encanta eso, ¿no? Que seas experimental. Y bueno, y que sabes, o sea, tienes ciertos mensajes, ciertas, bueno, ideas que te apetece transmitir y te han brotado de una forma, como decía, muy acertada y con un libro que entiendo, o sea, yo lo veo muy polivalente, como decía, muy transversal para todos los públicos. Habla de algo que nos interesa a todos, que es nuestra casa, el planeta que habitamos. Creo que todos deberíamos, ¿sabes?, dedicar tiempo a pensar, a reflexionar, ¿sabes? De qué queremos pensar sobre las cosas. Dice, pues no hago nada. Pues sí, pues tengo una posición propia, tengo un criterio formado, tengo, ¿sabes? Reflexiono sobre esto, no me dejo llevar. O sea, simplemente eso es un paso tan al frente, la gente no es consciente. Parece que todo tiene que ser acciones, a veces como pollo sin cabeza, ¿no? De agitar. Y simplemente cuidando, ¿sabes? Tus pensamientos, ya estás avanzando muchísimo. Y eso es lo que intentamos en la editorial y desde luego con autores como tú, Javier, llegaremos mucho más lejos. O sea que gracias por tu trabajo en general como filósofo, como pensador y gracias por, bueno, pues habernos dejado tu libro en Colima, que lo trataremos con todo cariño y espero que entre todos consigamos hacerlo llevar muy lejos para disfrute y beneficio de todos los lectores que estáis ahí. Muchísimas gracias, Marta. Desde luego que mi última palabra sea gracias para ti, para Colima, para todos vosotros. Igual que en el libro se habla de gratitud y de agradecimiento por ese don inmenso de lo alto que es la naturaleza, pues muchas gracias también a vosotros, seres humanos de carne y hueso, que estáis ahí luchando, ¿no?, en vuestro sector. Y yo diría, ya para terminar, que igual que mi relato, ¿no? Intenta hablar de belleza, pero también intenta hablar de la creatividad. Y no hay nada más creativo también que la naturaleza. Y justamente yo creo que quien se acerque a nuestro libro, ahora es nuestro, tuyo, mío y de Colima, el que se acerque a nuestro libro, Marta, yo creo que ahí tiene un manantial, una pequeña fuente de creatividad, porque la naturaleza y la creatividad son indisociables. Pues yo creo que a la editorial y al mensaje inicial que tenéis tan bonito, tan importante de libros con valores, yo le añadiría, o de alguna forma, este es mi pequeño granito de arena, libros con valores y con creatividad. Muchísimas gracias. Un placer, Javier. Gracias a ti por todo. Gracias a todos los seguidores del podcast y de Editorial Colima, a todo el equipo de Editorial Colima, a Rocío Aguilar y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós, gracias.